Hola, hola. Bueno, ¿ya Sí se se escucha? escucha, ¿verdad? Ah, sí, ok. Que sí se escucha. Pues bueno. Hola, buenas tardes. Nosotros queremos primero agradecer a Fernando Sánchez y a la Coparmex por la invitación a dar esta plática. Nosotros somos Faride Jage y Miguel Bustamante y venimos por parte de Santa Marina y Esteta y les vamos a hablar sobre el cumplimiento normativo en torno de la inteligencia artificial. Como todos saben, este es el tema que está de moda, es lo que está innovando todos los sectores y bueno, es importante saber qué es lo que legalmente se tiene que cumplir cuando alguien está pensando en desarrollar alguna de estas tecnologías. Y bueno, nosotros lo enfocaremos principalmente en protección de datos personales y en propiedad intelectual. Bueno, y primero que nada, para que nos conozcan un poquito más, yo soy Farideaje, yo soy abogada egresada del TEC de Monterrey. Tengo más de 7 años de experiencia en la materia de propiedad intelectual. Y bueno, recientemente me certifiqué como oficial de cumplimiento en inteligencia artificial. Y yo, por mi parte, estudié la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana, estudié una maestría justamente en tecnologías de la información en el extranjero y ahorita estoy cursando, ¿sí se escucha? Ah, sí. Estoy cursando el doctorado en Derecho también en la UP y bueno, todo este tiempo igual viendo temas de protección de datos personales, comercio electrónico y tecnologías en general. Y para empezar hay que definir más o menos qué es la inteligencia artificial. Seguramente aquí sabrán más ustedes, sobre todo si hay ingenieros o alguien con un contexto más técnico, pero nosotros lo definimos en general como todas estas tecnologías que pretenden que a través de algoritmos e información que se les va nutriendo puedan analizar o tomar decisiones como lo haría un ser humano. Por el momento todavía no hay una máquina totalmente autónoma que se pueda igualar al ser humano, pero es lo que ahorita está es la carrera, ¿no? Todas las empresas grandes tecnológicas quieren ser el primero en desarrollar alguno de estos programas. Y bueno, también dentro de esta misma definición, pues estamos englobando como las principales características de la inteligencia artificial, ¿no? Pues es un término colectivo, ¿por qué? Porque involucra a la computadora, la nube, tecnología, entre otras herramientas. También percibe su entorno, es decir, que pues a través de cámaras o de los inputs que uno mismo le está estableciendo, pues así de esa forma pues percibe su entorno. También piensa, es decir, obtiene información a su interior y va razonando sobre ello. Aprende, es decir, asocia lo que tú le estás brindando con información que, pues como lo conocemos, machine learning, va aprendiendo internamente y actúa. Es decir, te da un output, una decisión a ti. Sí, bueno, esta tecnología no es tan nueva como parece. Tuvo el boom con ChatGPT, que se hizo muy famoso, y todos estos modelos de los LLM y los modelos de lenguaje extenso, pero ya desde antes existían los algoritmos y ya existía toda esta tecnología que ya se denominaba inteligencia artificial. Sí, lo que ha venido realmente a ahora sí que explotar la industria de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial generativa, que es justo esto que conocemos como ChatGPT. Y bueno, pues yo les voy a platicar un poquito de cómo se relaciona la inteligencia artificial con la propiedad intelectual. Pero para eso pues les quiero dar un contexto de qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es esta rama del derecho que protege las ideas. Existe una división entre la propiedad intelectual en sentido estricto y la propiedad industrial. La propiedad intelectual en sentido estricto es esta rama que va a proteger las obras, las creaciones, tanto obras musicales como pictóricas, y en este caso de los programas de software se protegen como programas de cómputo. Estos se hace a través de los derechos de autor. Específicamente en México está el INDAUTOR, que es el que regula, y la Ley Federal del Derecho de Autor. Cuando tú creas un software, ya sea que tú lo hayas creado por tu cuenta propia, tú eres el autor tanto de los derechos morales como de los derechos patrimoniales. ¿Esto qué quiere decir? Los derechos morales son aquellos que se les reconocen a los autores por el mero hecho de haber creado. O sea, es esta como
Pues sí, como incentivo de que te reconozcan como un autor de una obra, mientras que los derechos patrimoniales es donde está la explotación económica. Entonces, si tú por ti mismo creaste un software, tú vas a ser titular tanto de los derechos morales como de los derechos patrimoniales. Pero ¿qué pasa si tú trabajas para una empresa y dentro de tus funciones está desarrollar un software? Bueno, pues a ti te van a dar el reconocimiento del derecho moral, pero el derecho patrimonial va a ser para la empresa. En México, pues bueno, como les digo, los softwares se protegen como obras, se registran ante el indautor y en jurisdicciones como Estados Unidos o Inglaterra, esto se protege como una patente. En México un software no se puede patentar. Ahora tenemos la rama de la propiedad industrial. ¿Qué hay en la propiedad industrial? El tema de las marcas, de los avisos comerciales, como todo lo que ya vemos más tangible. Es decir, que si tú creaste tu software, por poner el ejemplo de ChatGPT, pues el software, el código fuente, se va a proteger ante indautor, mientras que el nombre de ChatGPT y como la gente lo va a reconocer es una marca. Y es de esta forma en la que se protege. Y bueno, pues ¿por qué es importante? Porque cuando tú creas una empresa o un producto, es un activo intangible. Y eso es lo que protege la propiedad intelectual, los activos intangibles. Y es súper importante que cuentes con la protección de estos para que tú puedas ejercer, o bueno, si alguien está violando tus derechos, pues tú puedas tomar acciones en contra de las personas que estén violentando tus derechos. Por lo tanto, todas las creaciones, pues hay que ver hay que determinar de qué materia son y la mejor forma en la que se pueden proteger estas. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad intelectual cuando es la fuente de los datos que alimenta estas inteligencias artificiales? Porque pues hay dos formas, que sea de Big Data, o sea, que se alimente, ahora sí que se conecte a una fuente de información y jale lo que sea, o bien que sea una inteligencia artificial desarrollada internamente por la empresa donde tú seas el que tú le da toda la información y no sale de ahí. Entonces se puede alimentar de obras literarias, de videos musicales, de música, de fotos, de otras marcas, de otras patentes, inclusive de la imagen de otras personas, de animaciones, de otros software y sobre todo hay que tener mucho cuidado de que no esté siendo alimentada por información confidencial. Para esto, para nosotros estar seguros de que se tiene como, ahora sí que el permiso de usar esta información, se debe de contar con licencias. Pueden ser licencias de uso de marcas, licencias de uso de software, autorizaciones de imagen de uso de imagen, perdón, licencias de derechos patrimoniales, porque las licencias de derechos morales, tú puedes tener ciertas decisiones sobre cómo quieres que se utilice su obra, pero ahora sí que, como les decía, la explotación económica es de los derechos patrimoniales. Entonces, pues hoy en día, ¿qué pasa? Que nos encontramos con muchos retos. Para empezar, ¿qué pasa con las obras o invenciones que se crean con inteligencia artificial? Es decir, aquí tú como humano estás teniendo una intervención en la creación de la obra. Pero otro de los retos es qué pasa cuando la inteligencia artificial es capaz de escribir o reescribir su propio código. O yéndonos un poquito más allá, como lo que decía Mike, inteligencia artificial completamente autónoma. Eso no existe hoy en día y es prácticamente como si se comparara con un humano que fuera capaz de realizar cualquier, ahora sí que acción, interpretación y el pensamiento humano. Entonces, pues partiendo de estas dos preguntas, ¿qué pasa hoy en día en México con las obras creadas con una inteligencia artificial? Nuestra legislación pues no la permite, ¿no? Porque a fin de cuentas para nuestra ley, el que alguien cree una obra tiene que ser para empezar una persona física, a pesar de que, como les comenté, los derechos patrimoniales pueden ser propiedad de una empresa. La persona física es la que va a crear una obra y tiene que ser una obra original. Entonces, por estos puntos tan específicos es por los que nuestra legislación ni siquiera da lugar a que tú puedas pensar que una obra creada con inteligencia artificial puede ser protegible. Y es aquí donde entramos en un dilema ético. Bueno, yo ya creé mi obra, ¿qué hago? ¿No? O sea, la creé con ChatGPT, ¿ahora qué voy a hacer? Pues primero también te tienes que cerciorar de que pues no estés cometiendo algún plagio, de que la información con la que estás creando una obra sea ya propiedad de otra persona, cerciorarte muy bien también de las fuentes que utiliza la inteligencia artificial que utilices.
Y bueno, pues ¿qué va a pasar en el dilema ético? Le vamos a mentir a la autoridad y decirle que no se utilizó inteligencia artificial y que es una obra creada por ti. Pues creo que en esta parte pues no está tan padre mentirle a la autoridad. Y sobre todo, ¿qué va a pasar el día que exista una regulación y se den cuenta que tu obra fue creada con inteligencia artificial? Tu protección va a estar sujeta a nulidad. Entonces es por eso que pues hay que crear la creación y la propiedad intelectual. La creación de obras se fija cuando una obra está ya en un soporte material, entonces desde ese momento tenemos protección, pero su registro es como más para iniciar acciones en contra de terceros que te quieran copiar tu creación, tu obra, pero esto no quiere decir que pues podemos como abusar de este dilema ético en el que nos encontramos sin regulación hoy en día, ¿no? Ahora bien, obviamente como en México no existe regulación y en otros países más avanzados ya está existiendo regulación, pues lo que hay que hacer es empezar a voltear hacia los otros lados qué está pasando. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos en un dilema en el que no sabemos si se va a poder proteger una obra creada con inteligencia artificial, ya sea parcial autoría o total autoría, o países como Nueva Zelanda o en este caso Reino Unido, donde como les comenté un software es una patente, donde sí existen las obras creadas por inteligencia artificial y sí pueden ser protegibles como Computer Generated Work. Pero ¿qué pasa? Estamos en estas interrogantes hoy en día que solamente se van a poder esclarecer ahora sí que con el paso del tiempo, con la práctica, conforme vayan pasando casos, legislación, porque tenemos estas interrogantes. ¿Quién va a ser el autor de la obra? Aquí dicen que el autor va a ser la persona que hizo los ajustes y dio las instrucciones necesarias para su creación. Pero ¿quién va a ser? ¿El creador de la inteligencia artificial como tal? ¿El que da los prompts al programa? O el que da el clic. ¿Qué tal que yo le digo a Mike, oye Mike, a ver, pídele a la inteligencia artificial que cree esta obra así, así, así? Pero Mike es lo que lo está escribiendo y está dando el clic. Entonces, pues todas estas vertientes se van a ir dando y se van a ir esclareciendo con la práctica y conforme vaya pasando el tiempo. Bueno, aquí los temas principales cuando se analiza sobre todo estos modelos de lenguaje extenso es de qué información se está nutriendo para dar los resultados, ¿no? Entonces, una primera parte es la propiedad intelectual, que es lo que nos acaba de platicar Fari, y la otra es todo lo de protección de datos personales. Pero uno, ya cuando un desarrollador o un empresario que quiere desarrollar esta tecnología, pues realmente no sabe qué es un dato personal. Suena como que es algo delicado, que se tiene que proteger, que no se puede usar, pero muchas veces no sabemos qué significa qué es un dato personal. La ley aquí en México y de hecho en Europa y Estados Unidos es básicamente la misma definición. Se define como cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Sobre todo esta parte que dice aquí, persona física, es sumamente relevante porque muchas veces uno pensaría, bueno, sé que la dirección de esta empresa está ubicada aquí en Santa Fe o que el CEO de esta empresa es esta persona. Eso bajo la ley y la materia de protección de datos personales no es un dato personal porque no es concerniente a una persona física, sino a una persona moral. Entonces, tendrá otra protección, como sería la de confidencialidad, que existen contratos o acuerdos de confidencialidad, pero ese es otro tipo de protección. Aquí nos vamos a enfocar únicamente a datos que son de personas. Y aquí en la segunda parte podrán ver que dice que sea identificada o identificable. Identificada es lo más básico, como el nombre, puede ser la nacionalidad, la dirección de la casa de una persona. Sin embargo, se pone la parte de identificable porque no necesariamente se necesita el nombre de una persona para poder llegar a ella. Un ejemplo, si en tu página de Facebook no pones tu nombre, pero pones en qué universidad estudiaste, cuáles son tus deportes favoritos, a qué equipo le vas, qué hobbies tienes normalmente, puedes llegar con esa información, con una búsqueda, puedes llegar a la persona que estás intentando encontrar. Entonces, por eso es que se pone esta parte en todas las definiciones y, por supuesto, que lo hace un poco más complicado de determinar
si cierta información es un dato personal. Por ejemplo, las páginas visitadas posiblemente conozcan lo que se le llama cookies, que son estos programas que a través de ellos la página web puede saber qué páginas se visitaron antes y a veces también los que se visitan posteriormente. Entonces, uno podría pensar, pues esta información realmente no es concerniente a una persona en específico, pero es lo mismo, si empieza a visitar ciertas páginas que lo caracterizan, uno podría llegar a la persona que está navegando en esa página y lo puede identificar. Entonces, esto es sobre todo cuando ya se empieza a analizar un caso en concreto, como de las plataformas grandes, sobre todo de redes sociales, que quieren determinar si alguna información que recaban es o no dato personal, porque se tendría que cumplir con ciertas obligaciones bajo la ley. Y solamente también explicando un poquito lo que también dice Mike, ¿cuántos de nosotros cuando queremos ingresar a un sitio, ya sea, no sé, algún periódico o algún otro sitio que te pide por lo menos correo, nombre, desde ahí ya tú estás dando parte de tus datos personales y cuando nosotros decimos, ay sí, qué flojera leer el aviso de privacidad y los términos y condiciones, das clic y ahí tú en ese momento estás consintiendo de pues, que van a usar tus datos y no sabes ni para qué los van a usar. Entonces también, o sea, no es como que se pongan a leer, pero que sean conscientes de a quién le están brindando sus datos. Sí, esto es totalmente cierto. Yo me acuerdo de estar en una clase sobre protección de datos personales en la universidad y el profesor iba a mostrar algo en la computadora, le apareció luego, se acepta todas las cookies, y él que iba a dar esa clase le puso a aceptar y todo, no le des ahí, no. Pero es porque todavía no hay esa conciencia porque al final no sabemos exactamente qué consiste que demos nuestros datos personales. Al final nos da lo mismo dar nuestro nombre, dar nuestro correo, porque no sabemos el alcance que puede tener. El más básico, que es el que se discute más, es que las empresas los usan para propósitos de mercadotecnia y te van creando perfiles y te van identificando en ciertos grupos, pero pues al final existe el riesgo de que estas bases de datos exista una vulneración a ellas y se puedan, un hacker pueda acceder a ellas y las puede usar para propósitos de delincuencia, que bueno, lo pueden, así como su imaginación les puede dar a saber, la verdad es que hay muchos casos en que con cierta información y ni siquiera es dirigido a buscar a una persona, sino ya que tiene información de una persona, ya sea para recibir un beneficio económico o para ya algo, un delito más fuerte, se puede usar toda esta información. Por eso hay que estar consciente de no dar clic en aceptar todas las cookies, y si uno no tiene prisa y está disponible a hacerlo, pues leer lo que dice el aviso de privacidad, que siempre se las pone, ¿no? Y esto es importante porque así como todos estos casos que le estamos poniendo, todas las empresas que están desarrollando modelos de lenguaje extenso, o como se conoce en inglés generalmente LLMs, utilizan bases de datos que luego ni saben ni qué tiene, porque al menos en un principio lo que se piensa es que entre más información se tenga, pues mayor respuestas podrán dar atendiendo a los servicios que dé la empresa, pero en general, imaginándose ChatGPT, pues entre más información será más probable que se dé una respuesta más precisa a lo que está pidiendo el usuario. Que esto no es totalmente cierto, porque hay información que es obsoleta y que simplemente hace que se sature el modelo, pero bueno, si aquí hay desarrolladores podrán saber más de todo esto. Y entonces, esto cobra relevancia ya que las empresas, cuando tomen esta información para nutrir a sus programas de inteligencia artificial, van a tener que identificar qué datos personales recaban o qué datos personales tienen en general una base de datos, y tendrán que cumplir con las obligaciones que mandata la ley. El principal aquí y en muchas jurisdicciones es que tengan un aviso de privacidad, que el aviso de privacidad
a modo sencillo, es informar al usuario qué datos personales recaba, para qué finalidades y si los transfiere, que esto es súper importante, porque aquí muchas empresas tecnológicas grandes, desde el inicio hasta el 2020, que nadie entendía bien ni cómo funcionaban, ni por qué era gratis, es porque nosotros aceptábamos que se pudieran transferir nuestros datos personales, que se pueden monetizar a través de la mercadotecnia, y que esto lo que hacían estas empresas era venderlas a empresas de automóviles, de productos de cualquier tipo. O sea, realmente cualquier empresa puede aprovecharse de esta información para dar anuncios más dirigidos a cierto perfil y que suba la probabilidad de que esta persona se sienta atraída a comprar sus productos o sus servicios. Entonces, uno, si empezaba a pensar, ok, es importante saber qué datos recabo para utilizar, para nutrir mi inteligencia artificial, ya más o menos sé que son datos personales y entonces la pregunta que sigue es, entonces, ¿estos datos personales los puedo utilizar o no los puedo utilizar? La respuesta es que sí. O sea, en un inicio sí se puede, siempre y cuando se tenga el consentimiento de las personas. Y aquí en México, en esta parte sí varía en cuanto a México y en el resto, bueno, no en el resto del mundo, pero por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, que son los mercados más importantes, sobre todo para estas empresas tecnológicas que pues no buscan quedarse a nivel nacional, sino que buscan expandirse a otras jurisdicciones, pues, como cualquier empresa, para tener más mercado y generar más utilidades. Y aquí en México lo que se necesita es el consentimiento, es la única base que se requiere, que es aceptado aquí en México. En otros países, sobre todo donde se agarran las empresas, es que tienen un legítimo interés en utilizarlo según su giro como empresa. Aquí en México no opera así, se requiere siempre el consentimiento. Habrá veces que dependiendo del dato personal puede ser tácito o expreso, pero siempre se recaba a través del aviso de privacidad. El consentimiento, una vez que se pone el aviso de privacidad, si es tácito, ya con eso se cumple, y si no, si tiene que ser expreso, pues lo tiene que firmar, o a través de cualquier otro mecanismo, el titular de estos datos personales debe de aceptar que se utilicen pues sí, su información para los propósitos, como les dije, ¿no? Las finalidades, las transferencias que están ahí contenidas. Entonces, de esta manera, las personas pueden tomar una decisión informada de, ok, sí voy a utilizar este servicio sabiendo que solo lo van a usar para esto, pero si ven que lo van a transferir y ustedes por alguna razón no quieren que se transfieran, pues pueden rechazarlo y posiblemente no puedan utilizar el servicio, pero al final ya es decisión de cada quien y no es simplemente estar aceptando a lo loco sin saber qué está pasando, porque al final todas estas cuestiones luego que a uno le marcan por teléfono, le llegan correos, muchas veces son por estas filtraciones o porque aceptan el aviso de privacidad y los términos y condiciones sin saber que están aceptando a todo esto. Muchas veces no es que las empresas lo hagan a sus espaldas, sino que uno lo consiente personalmente. Entonces, para concretar un poco, sí pueden utilizar datos personales para alimentar sus programas de inteligencia artificial, siempre y cuando principalmente se tenga el consentimiento, se ponga el aviso de privacidad y además se cumplan una serie de obligaciones que están en la ley aquí en México y también en el extranjero, sobre todo atendiendo que muchas veces todas las operaciones de estas empresas de inteligencia artificial no se limitan a México, ¿no? Como ChatGPT lo pueden utilizar prácticamente en todos los países. Había visto que en algunos en Italia se prohibió un tiempo justo por el mal uso de los datos personales de los nacionales italianos, aunque ya después empezaron a cumplir con lo que pedía la autoridad en Italia y ya empezó a operar ahí otra vez. Bueno, aquí como pueden ver, nosotros les ponemos las principales regulaciones para
cuando alguien quiere desarrollar un programa de inteligencia artificial. Esto es en México y allá, como les hemos dicho, como es internacional todo este negocio, también es recomendable saber al menos las principales regulaciones que existen en otros países. Y esto también tomando en cuenta principalmente que en México no tenemos regulación hoy en día. Entonces, pues nos tenemos que análogamente, esto quiere decir como tratar de encajar un poco cualquier caso en lo existente. ¿Y qué es lo existente? Pues eso que tenemos nacional, que es lo de la Ley Federal del Derecho de Autor, que pues es la que les dije, es la protección del software, o la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que es esta parte de como las marcas y el uso comercial. Lo que les comentaba Mike, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Por ejemplo, también está la Ley Federal de Protección al Consumidor. Porque no sé si ya han visto, y si no, la verdad estaría muy bien que lo revisaran después de esta ponencia. Hay influencers hoy en día de inteligencia, creados por inteligencia artificial. Y entonces está como un, digamos, avatar, recomendándote productos a lo mejor y de maquillaje, pero como un influencer creado con inteligencia artificial va a tener la experiencia del producto y te va a poder recomendar algo. Entonces, también es otra ley que se debe tomar en cuenta dependiendo ahora sí que del giro de negocio de cada quien, o también incluso si se trata de temas de salud, de que sea una inteligencia artificial para, no sé, diagnosticar algún padecimiento o enfermedad, pues bueno, también va a depender mucho del giro de su negocio, que otras leyes se tengan que considerar a nivel nacional, y el Código Civil pues en tema de contratos. Y a nivel internacional, pues bueno, la Unión Europea es la que ya todavía no entra en vigor, pero ya tiene el reglamento de inteligencia artificial, y pues prácticamente su enfoque está basado en riesgos. Determina qué tipo de inteligencia artificial es de riesgo alto, intermedio, bajo, y qué acciones se deben de tomar en contra de los malos usos que se le dé, todos principalmente salvaguardando la ética. O sea, que el sistema de inteligencia artificial se utilice con fines éticos y no delictivos, o no que vayan como ahora sí que en contra de los derechos humanos. Sí, y además de la naturaleza internacional de este tipo de tecnología, generalmente es importante conocer sobre todo lo que pasa en Europa, porque ha habido una tendencia que se le llama el efecto Bruselas, que las regulaciones que se emiten en Europa generalmente tienen una influencia en la regulación que van a emitir en el resto del mundo. Por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares deriva y tiene gran influencia del Reglamento en Protección de Datos Personales de la Unión Europea, con una diferencia muy importante que fue la que les dije. Aquí únicamente con el consentimiento se pueden tratar los datos personales, allá hay otros supuestos que les permiten tratar datos personales, pero al final en todo lo demás es muy parecida. Entonces, por eso el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que se lo conoce como la Ley de Inteligencia Artificial, o en inglés AI Act, estuvo en un proceso de aprobación, porque como va avanzando tanto esta tecnología, la fueron adaptando. De hecho, en 2020 o 2019 ya la iban a aceptar, pero salió ChatGPT y no entendían, o sea, no contemplaba la ley este tipo de tecnología. Entonces le tuvieron que hacer unos ajustes, metieron un capítulo enfocado para esto porque no lo contemplaba, ¿no? Entonces al final va a ser una regulación muy dinámica siempre, dependiendo de qué es lo que vayan desarrollando los ingenieros o las empresas. Pero bueno, por eso es importante, porque al ver cómo pasó esto en materia de protección de datos personales, se piensa, y bueno, no solo se piensa, sino que una vez que se aprobó hace como 4 o 3 meses, ya en definitiva, aquí en México hubo una iniciativa sobre la ley de inteligencia artificial, que al final pues, solo fue, no estuvo tan desarrollada, pero tenía las mismas bases que tiene esta ley en Europa. Entonces, sabiendo más o menos cómo funciona la ley de acá, uno podría irse preparando desde antes, no cumpliendo forzosamente, porque pues todavía no es obligatorio aquí, pero puede ir sabiendo cómo está funcionando allá, cuáles son los efectos que tienen las empresas allá en la Unión Europea, para ir acomodando o ir haciendo unos ajustes para irse adelantando a lo que posiblemente podría haber aquí en México,
al menos pues, los principios generales, ¿no? Algo ya más específico puede que haya restrinjan más o permitan más. Ahí existe todavía más libertad, pero los principios generalmente sí se siguen en todos los países, entonces por eso es la relevancia de saber que existe ya esta regulación que se aprobó este año y que seguramente en otros países va a empezar a desarrollar este tipo de regulación. Y bueno, aquí Mike y yo les vamos a platicar un poco de qué hacer ahorita que no tenemos regulación en México, qué es recomendable como empresa, como emprendedor o hasta como misma persona física que crea algún sistema de inteligencia artificial, qué hacer para estar prevenido ante cualquier situación, ante cualquier acción que puedan tener o responsabilidades que puedan surgir por el uso de estas herramientas. Bueno, pues como pues lo estoy mencionando, las empresas son los responsables del despliegue de la inteligencia artificial. Es decir, tú eres el que va a diseñar un producto y como cualquier otro producto va a estar a disposición del mercado y de ti, o sea, tanto del consumidor, pero también de ti va a depender los alcances, el nivel de autonomía que le puedas dar tú a esa inteligencia artificial. Por eso es súper importante que a nivel empresa tú establezcas estándares éticos. Esto quiere decir que tú tengas políticas éticas de uso de inteligencia artificial en tu empresa para que todos sigan la misma misión, valor y no te salgas y afecte incluso o sea, quedes afectado tú como empresa de la reputación de lo que una inteligencia artificial puede llegar a decir o hacer. También más adelante les vamos a explicar un poco del programa de compliance para la gestión de riesgos de la inteligencia artificial, pero pues tiene que ver justo con esto, ¿no? De estar previniendo los riesgos y cuáles mecanismos se pueden utilizar para ello. Sobre todo, pues como lo mencionaba Mike hace rato, existen muchísimos hackers y literal por un clic pueden filtrar toda la información de tu empresa o de tu sistema y por ello es importante siempre tener un sistema automatizado protegido por ciberseguridad. También hay normas ISO, que son normas internacionales, que no son de carácter obligatorio, pero sí son recomendaciones que te hacen como para hacer tu inteligencia artificial más confiable. Existen muchas normas ISO en materia de inteligencia artificial que pudieran consultar de acuerdo a su sector. Y también es recomendable la creación de un portafolio de evidencias. Un portafolio de evidencias es como todas estas corridas que se van haciendo al sistema de inteligencia artificial, los sustentos, la documentación, ¿para qué? Para que en caso de que alguien llegue y diga, oye, tú me estás afectando de esta manera, pues tú ya cuentas con tu soporte para defenderte. Y bueno, pues tanto el aviso de privacidad como los términos y condiciones de los programas son muy importantes para el tratamiento de los datos y el mismo tratamiento del programa. Parte de esto mismo involucra estos 4 factores: gestión de riesgos, oficial de cumplimiento de inteligencia artificial, auditorías algorítmicas y compliance. Es importante que dentro de tu empresa, o si eres tú como individuo, estés en constante vigilancia de tu sistema. O que designes a un encargado. Si eres una empresa, pues bueno, creo que todos debemos de estar vigilando cómo funciona nuestro sistema, pero también designar a una persona que incluso puede ser el director del departamento de sistemas, que pues es el que más conocimientos técnicos tiene, pero no solo es el conocimiento técnico lo que se tiene que vigilar, sino el comportamiento del sistema y también el comportamiento ético que está teniendo, porque nosotros podemos alimentar una base de datos, no sé, como recursos humanos, para la contratación y que me resuma CVs que me puedan interesar de acuerdo a las personas que he contratado. Pero ¿qué pasa si hace muchos años, pues a las mujeres no nos contrataban? Entonces es muy probable que arroje más currículums de hombres que de mujeres por la mera alimentación de la fuente. ¿Y qué pasa? Está habiendo una discriminación. O el mismo sistema puede tener sesgos, que eso es como los errores en el sistema que el mismo sistema refleja. Entonces, todo esto es lo que tenemos que estar como oficiales de cumplimiento y eso es prácticamente lo que significa la auditoría algorítmica, estar corriendo el sistema para evitar y prevenir que existan este tipo de discriminación, sesgos, porque esto nos puede conllevar a responsabilidades civiles o incluso penales. Hubo un caso en Estados Unidos incluso de que estaban determinando, de acuerdo a la zona en la que vivías, de acuerdo a tu rostro, a tu perfil, si podía ser criminal o no.
Y esto, ¿cómo lo pueden determinar si realmente eso pues es meramente subjetivo? Entonces también es muy, o sea, es una línea muy delgada en la que no debemos de permitir que nuestro sistema, en vez de ser objetivo, se vuelva subjetivo, porque justamente empiezan todos estos temas de discriminación. Sí, como dice Fari, de hecho hubo varios casos famosos en algunas partes de Estados Unidos que la misma corte decidía otorgarle la libertad condicional a una persona blanca que ya tenía antecedentes penales que una persona negra que no tuviera ningún antecedente penal, y todo esto era por los sesgos que históricamente y con toda la información que van recabando, pues se va sesgando, nublando el criterio que tiene la inteligencia artificial. Por eso es muy importante determinar estos riesgos, saber cómo mitigarlos. También está el riesgo legal, ¿no? De no estar cumpliendo con toda la normativa, o que uno piensa, bueno, ya estoy cumpliendo con la parte de propiedad intelectual, pero no estás cumpliendo con la parte de protección de datos personales. Al final son dos autoridades distintas que tienen facultades para investigar, y aunque se esté cumpliendo con una parte, si no se cumple con la otra, uno puede ser acreedor de una multa o hasta más. Y bueno, va de la mano con la parte de compliance, que es verificar que se esté cumpliendo con la normativa en todo lo que es aplicable a la empresa o a la tecnología que se está desarrollando. No siempre va a aplicar toda la normativa mexicana a lo que uno está haciendo. El propósito es identificar con qué se tiene que cumplir, qué normas se tienen que estar observando, para así siempre estar en cumplimiento, o siempre estar intentando estar en cumplimiento. Y bueno, como lo hemos venido manejando en todo este tiempo, pues es muy importante que siempre sus sistemas de inteligencia artificial, para evitar caer en cualquier responsabilidad con terceros, se base en la ética. A falta de cualquier regulación, creo que la ética es de donde normalmente se parte toda la creación de las normas. ¿Y cuáles son los principios éticos de la inteligencia artificial? La responsabilidad, como les dije, ¿para qué voy a crear mi sistema? ¿Qué efectos va a tener? ¿Qué tanta autonomía le voy a dar? También está la privacidad, la equidad y la explicabilidad. La equidad, por ejemplo, es que le vas a dar condiciones únicas a personas, pero para que todos permanezcan en el mismo sentido. En cambio, la igualdad es a todos les vas a dar las mismas oportunidades. Privacidad. Sí. Bueno, es la parte que habló Fari al principio de la ética. Se hace una ponderación que al final es lo que decía, ¿no? Si será ético o no decirle a la autoridad que use inteligencia artificial, no use inteligencia artificial, porque a ver, al final uno puede desarrollar un programa que en específico lo diseñas de cierta forma, con todos los algoritmos y todo lo técnico, y además le das cierta información en específico para que salga cierto resultado, y uno podría pensar, oye, ¿por qué no se me puede proteger a través de derechos de autor si yo hice todo, ¿no? Que por eso todavía no hay, o sea, en México sí está definido, como nos dijo Fari, pero al final siempre todo esto está en discusión, y sobre todo entre más vaya evolucionando esta tecnología, puede empezar a haber criterios distintos, aunque ahorita por el momento es que pues no es sujeto para eso. Y bueno, pues del otro lado de la balanza, lo que ya les decíamos, de que para tener una buena práctica y un buen sistema y protección de tu programa, pues es que tengas la autorización de los datos que estás obteniendo. Pues es recomendable decir cuando se está utilizando inteligencia artificial para la creación de algo, que se lleven a cabo las auditorías algorítmicas para la protección de la organización y el portafolio de evidencias. Y pues también contar con un sistema de gestión de riesgos, que es justo ir identificando cuáles pueden ser riesgos de tu propio sistema para ir previniendo, o sea, como ir un paso más adelante. Bueno, aquí pasamos ya, como les mencionamos, sí existen consecuencias, en específico pues sanciones que están establecidas por la ley. Por ejemplo, están las infracciones en materia de protección de datos personales. En la ley hay una serie de infracciones o de conductas que actualizan una infracción y que pueden ser impugnables, y
principalmente es por no contar con el consentimiento adecuado, esa es la más común que hay, o por no poner el aviso de privacidad a disposición de los titulares. Pero no solo se limita a esas dos, existen, si no mal recuerdo, como 20 infracciones o conductas que pueden constituir una infracción. Y bueno, es importante que tampoco es como para espantarse, es para estar consciente de ello. Incluso, o sea, los legisladores están tan conscientes de que esto es nuevo y no siempre se tiene como un control absoluto de lo que hacen estos programas, aunque pues sí debería de haber cierto control, que es lo que se llama como black box, que luego incluso los desarrolladores dicen que llega un punto en que no saben en qué consiste todo lo que está analizando toda la información. Pero aquí en México ha estado un poco detenida esta parte, aunque ya han habido multas, sobre todo por el consentimiento y también a empresas tecnológicas. Ahorita la noticia más grande es de Meta, que en la Unión Europea, que es donde ya existe la regulación y ya ha habido más obligaciones, estaban usando toda la información pública, si era de cuenta privada, no, pero si era de cuentas públicas, toda la información que había desde el 2007 que empezó hasta ahorita para entrenar a sus programas de inteligencia artificial, que como les habíamos dicho, mucho se usaba para mercadotecnia, pero ahora también es como para dar información, estilo los servicios que da ChatGPT, incluso seguramente si tienen WhatsApp o en Instagram, ya aparece ahí Meta AI y le puedes preguntar cosas y te da resultados y a veces hasta imágenes. Y bueno, acá, como allá en Europa ya existe esta regulación, ha habido una serie de negociaciones de qué puede hacer Meta y qué no, pero como todavía está nuevo y va evolucionando y se están desarrollando criterios, todavía no les imponen multas por esto. Se está llegando a un consenso o cuál puede ser la mejor forma de regularlo y también la mejor forma de operar para estas empresas, pero pues va a llegar un punto en la que todas estas operaciones sí podrán acarrear una sanción, pero bueno, ahorita en la Unión Europea se llegó a un acuerdo que se mandara un consentimiento específico adicional al que ya consintieron hace 10 años a través del correo electrónico que está ligado al usuario para que acepten que sus datos personales van a ser utilizados para entrenar estos programas de inteligencia artificial. Luego decían que había unos problemas de que le ponías rechazar, entonces ya no te brindaba unos servicios, pero pues al final pues es una empresa y las empresas lo que buscan es, si ya están cumpliendo con la ley, pues de alguna forma sacar un beneficio, ¿no? Todas las empresas buscan lucrar, entonces ahorita como Meta es, si no la más importante, de las 3 más importantes tecnológicas a nivel mundial, es con la que se ha tomado la pauta para todas estas negociaciones y pues que es bastante interesante, ¿no? Porque sí, a pesar de que es una empresa gigantesca, pues todos estos criterios van a empezar a aplicar para las empresas que no son gigantescas, pero son grandes, pero también a las medianas y también a los que apenas estén desarrollando algunos programas. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que ahorita todavía se está viendo cómo está funcionando, pero va a llegar un momento en el que sí ya se van a empezar a imponer sanciones porque ya va a haber más criterios más concretos y al menos en materia de protección de datos que ya ha estado empezado desde antes y que existe el INAI actualmente y ya impone multas, uno no sabe cuándo van a poder empezar a investigarlos y decretar que está incumpliendo y imponer sanciones. Y de la misma forma pasa con la propiedad intelectual, pues ahora sí que es muy importante contar con todas las autorizaciones, o por ejemplo lo que les comentaba de los influencers creados con inteligencia artificial, pues qué pasa si crean una inteligencia artificial, un avatar que se parece mucho a mí o que se basaron como en mi cara, pues obviamente yo también puedo iniciar acciones en contra de esto, ¿no? Bueno, nada más para aclarar, Meta es Facebook, solo que es ahora, por si alguien no estaba familiarizado con el nuevo nombre de Facebook, ahora es Meta, que abarca WhatsApp, Instagram y Facebook. Y pues ya como parte final de nuestra presentación, pues nos llevamos de conclusiones que pues al haber una falta de regulación, ¿qué queda? Nosotros mismos autorregular.
¿De qué forma? De una forma ética y apegándonos de cierta forma a estándares internacionales que nos van a ayudar a guiarnos en el proceso para cuando exista una regulación aquí, estar cumpliendo de la mejor forma posible, no violar la propiedad intelectual de terceros, contar con las autorizaciones, cuidar mucho el tema del aviso de privacidad y de los términos y condiciones para estar bien protegidos de los datos personales. Pues como les decíamos, voltear hacia otros lados donde ya hay una regulación para ver qué es lo que probablemente puede pasar aquí en México y pues que esto no mate la innovación. O sea, no porque no haya una regulación, dejar de innovar, porque creo que pues para eso va a servir que exista una ley en el futuro. Sí, y justamente, a pesar de que no haya exactamente una ley de inteligencia artificial, no quiere decir que no haya otras leyes que abarcan o tienen aplicación dependiendo del área o pues sí, de la operación de la empresa. Siempre se tiene que atender a todo esto y que sí va a existir en algún punto esta ley. Como ya les comentamos, ya hay iniciativas, ha habido iniciativas para que incluso exista un comité ético de inteligencia artificial en México. Ya se aprobó una reforma para que el Congreso esté facultado para legislar en materia de inteligencia artificial. O sea, ya se ha ido avanzando aquí en México también para regular esta parte, aunque todavía falta pues la parte más importante, que es crear una ley que proteja los derechos de los usuarios, de las personas, de los autores, pero que al mismo tiempo tampoco detenga la innovación que pueda existir en México, como posiblemente aquí la mayoría de ustedes son de ese sector, para que también puedan desarrollarse y crearse empresas que puedan llegar a tener un impacto a nivel mundial, como ya existen empresas mexicanas, no en el sector tecnológico, pero en otras industrias, y para que México pues, no se quede atrás en esta carrera tecnológica. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Sí, si alguien tiene igual alguna pregunta que quisieran hacernos, por allá. En la parte, yo soy una empresa de desarrollo de software y ahora estoy usando una técnica con inteligencia artificial para generar código. Pero la inteligencia artificial genera cosas estándar, no funciona totalmente para los clientes. Entonces yo lo tropicalizo a lo que el cliente me pide. Al tropicalizarlo, pues todo cambia, no es exactamente lo que produjo la IA. Entonces, la pregunta es, este producto o el servicio que yo estoy ofreciendo, lo puedo patentar, me dijiste que en México no, pero lo puedo hacer como una obra de autor mía. Mira, en este caso, normalmente lo que pasa es de que se usan licencias de open source. No sé si estás utilizando de open source las licencias. ¿Y qué pasa? Que estas son libres justamente para que la gente continúe y se siga. Es que siento que suena raro. ¿Ustedes no escuchan raro? Ah, bueno. Perdón. Las licencias de open source, pues como su mismo nombre lo indica, son para seguir fomentando y creando más programa. Pero si tú estás de cierta forma ya creando un producto distinto, al final el resultado es completamente distinto y nada más tienes como ciertas bases, no existiría problema como tal en proteger tu programa de software. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo estás ofreciendo a terceros y tú le estás cambiando, me dices que prácticamente todo. Entonces ahí ya es una creación nueva. Ok, una adaptación o tropicalización ya se hace como parte mía. Y ya la puedo tomar como un autor, yo como autor la puedo registrar como obra. Sí, siempre y cuando también hay que ver los programas que estés utilizando, qué dicen los términos y condiciones. Ok. Porque también ahí muchas veces dicen como todo lo que se cree con mi programa es de mi propiedad y otros dicen todo lo que tú crees adelante es de tu propiedad. Entonces también hay que siempre fijarse en cuando uno usa inteligencia artificial, pues qué es lo que está diciendo, pues sí, ahora sí que las letras chiquitas, porque de ahí puedes tú incluso subir información tuya que tú crees que es de tu propiedad y en automático ya se vuelve de la misma plataforma. Buenísimo, perfecto, gracias. Sí, incluso, o sea, de este tema hay empresas muy grandes que quieren ser como la que tenga la mejor plataforma y por eso permiten que aunque se cree usando su plataforma, los derechos queden del parte de quien la está utilizando, porque al final es más
una parte de ser el mejor, la reputación, y al final eso les da más nombre y pueden vender más sus otros servicios y productos que tengan, y no solo ese que es la plataforma que utilizan para desarrollar nuevos programas. Lo último no te escuché. Sí, que al final se dan cuenta que esta plataforma que utilizan las personas para desarrollar otros programas no es único producto y servicio, y si al final es el mejor, les va a dar cierto nombre y los usuarios van a empezar a utilizar otros servicios, otros productos y adquirirlos, y les abre más el mercado. Ah, ok, gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Sí, les agradecemos por estar aquí y por invitarnos. Muchísimas gracias a Miguel y a Farideh por habernos acompañado. A nombre de Coparmex Nacional queremos darles un breve reconocimiento, un pequeño detalle por haber estado con nosotros y haber compartido con todo el público sobre su información. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación los invitamos a disfrutar de nuestra siguiente conferencia, Emprendimiento 4.0,